Vamos a comenzar en el día de hoy a trabajar sobre los otros dos conceptos que definen el movimiento de un sistema de partículas, que es momento cinético y la energía cinética. Bien, vamos entonces a comenzar con el sistema a recordarles un poquito, ¿sí? Qué es lo que vimos en la clase pasada. Nosotros definimos cuáles eran las variables que determinaban el comportamiento dinámico de un sistema de partículas. Dijimos la cantidad de movimiento, el momento cinético y la energía cinética, calculadas cada uno como la cantidad de movimiento es la suma de las cantidades de movimiento, el momento cinético es la suma de los momentos cinéticos y la energía cinética como la suma de las energías cinéticas. La idea fundamental para poder trabajar con sistemas de partículas era que tenía unas partículas encerradas en un cierto volumen finito y que yo las partículas las podía numerar, es reconocer cada una de ellas para que pueda realizar esta suma. Más adelante deberíamos poder ver qué es lo que pasa cuando esto no ocurre, que yo, o sea, tengo partículas indistinguibles y entonces no puedo hacer esta suma. Pero por ahora, sí quedémonos en esta primera parte que es básica. En la clase anterior hablamos de la cantidad de movimiento, trabajamos con la cantidad de movimiento y definimos a partir de la cantidad de movimiento el centro de masa como un punto que me permitía ver cómo se trasladaba el sistema. Y vimos que el centro de masa se definía, ese concepto centro de masa se definía a partir de la cantidad de movimiento, dividiendo la cantidad de movimiento por la masa total de la partícula, y derivando esta expresión, porque esto me quedaba, la velocidad del centro de masa me quedaba como un promedio ponderado en masa de la velocidad de cada una de las partículas, entonces a partir de la integral de esa expresión podíamos calcular la posición del centro de masa, que era un punto ficticio en el espacio, un punto del espacio, ¿sí? Que me representaba el movimiento de traslación del sistema, y habíamos visto que si derivaba la expresión de la velocidad del centro de masa, podía calcular la aceleración del centro de masa, que estaba relacionada con la fuerza neta exterior, ¿sí? Mediante una ecuación muy similar en la segunda ley de Newton. Eso vimos en la clase pasada. En esta clase vamos a trabajar primero con el momento cinético y después con la energía cinética. Comencemos. El momento cinético de un sistema de partículas lo definimos así, como la suma de los momentos cinéticos de cada una de las partículas. Miren que está calculado cada uno de ellos respecto del mismo punto en el cual yo quiero calcular el momento cinético del sistema. El punto en este caso es un sistema de referencia fijo del laboratorio. Entonces esto lo puedo calcular de esta forma, donde R sub I es la posición de la partícula I. M es la masa, ¿sí? Y B la velocidad. ¿Qué es lo primero que quiero hacer? Lo que voy a hacer primero es decir, bueno, tengo un sistema de partículas, ¿sí? Y es un poco el ejercicio que hicimos la clase pasada. Bueno, ya que definimos el centro de masa, veamos cómo se escribe este momento cinético respecto del centro de masa. Y para eso vamos a usar la transformación de Galileo. RI es la posición de la masa I respecto del sistema de referencia del laboratorio, R' respecto del centro de masa y R es la posición del centro de masa respecto al sistema de laboratorio. Miren que acá me queda que este vector más este vector, vean dónde está el extremo de la flecha, da este vector. Así que puedo escribirlo así. Y si derivo, puedo calcular la relación entre las velocidades. Voy a introducir, donde dice RI, voy a introducir esta expresión, esta suma, y donde dice la velocidad, voy a introducir esta suma. Entonces, esto me queda, si desarrollando, yo puse 4 partículas, partícula 1, 2, 3 y 4, no más de 4 para no molestar hacer la suma, pero bueno, esto vean que
lo que primer paso matemático que hago es distribuir las posiciones, porque acá tengo una suma, hago esto por esto, y a eso le sumo esto por esto. Ahora distribuyo estas, sigo haciendo distributiva, acá me van a salir dos términos adicionales, este primero, ¿sí? Que sale de hacer posición de centro de masa y velocidad de centro de masa, ¿sí? Este segundo, que hace posición de centro de masa y velocidad B primada, ¿sí? Y de acá también salen otros términos. En definitiva, esta suma que está acá, ¿sí? Cuando uso la transformación de Galileo, me quedan cuatro términos. Este segundo término que está acá, lo único que puedo hacer es sacar factor común R de centro de masa afuera, y me queda expresado de esta forma. Y acá lo que hice es sacar B de centro de masa afuera, y me queda expresado esto de esta forma, ¿sí? Como este es un escalar, lo puedo pasar al otro lado del producto. Entonces me quedan cuatro términos, ¿sí? Cuatro términos. En el primer término, ¿sí? La suma quedó, únicamente me quedó la suma de un escalar, así que es fácil de hacer estas cuatro cuentas. Ok, vamos a tratar de ver estos términos, cuánto valen. Evidentemente, este término es fácil, del primer término es fácil de trabajar. ¿Por qué? Porque eso corresponde a la masa total del sistema. Así que este primer término es bastante simple. El segundo término, este da, y bueno, a ver, uno puede pensar qué es este término, tratar de reconocer qué es este término, es una buena gimnasia. De hecho, lo hicieron en la clase pasada. Este término, ¿qué representa? El que estoy señalando en este momento. La suma de la cantidad de movimiento de cada una. Sí, la suma de la cantidad de movimiento de cada uno, ¿calculado desde dónde? Desde el centro de masa, porque aparece la velocidad primada. O sea que esto es la cantidad de movimiento del sistema calculado desde el centro de masa. ¿Sí? ¿Y eso cuánto da? Cero. Cero. Lo vimos en la clase pasada, da cero. Esto da cero. Siempre da cero. Perfecto. Vamos ahora a este otro término que está acá. Al tercer término. Nos aparece esta suma. ¿Esta suma qué representa? Esa suma, vean que es la suma de la masa por la posición de la partícula calculados del centro de masa y sumado. Si yo esto lo divido por la masa total, me daría la posición del centro de masa vista desde el centro de masa. ¿Sí? Y eso sabemos que es cero, porque justamente tiene que dar en el centro de masa. Así que este es un vector nulo. Entonces, bueno, ya nosotros pudimos encontrar este término, llevarlos a una forma bastante más simple. Y esto justamente representa el momento cinético que ve un observador en el centro de masa. Entonces, bueno, veamos, de estos cuatro términos solamente sobreviven dos. El primer término, que es la posición del centro de masa, producto vectorial de la masa por la velocidad del centro de masa, o sea, por la cantidad de movimiento del sistema, ¿sí? Más el momento cinético respecto del centro de masa. Este que está acá, ¿sí? No es el momento cinético, ¿sí? Del centro de masa. Guarda con eso. Es el momento cinético orbital, o sea, el momento cinético que tiene, ¿sí? El sistema de partículas debido a su traslación. El otro es el momento cinético que se denomina intrínseco o de spin, y se debe a la rotación de las partículas alrededor del centro de masa. Tienen dos orígenes distintos. Entonces, vean que si nosotros tenemos el momento cinético respecto al sistema O, podemos usar, ¿sí? Estas cuentas para poder calcular el momento cinético intrínseco. Es una de las cosas que ustedes estuvieron haciendo en la clase pasada. En la clase pasada tenían que calcular este y tenían que calcular este. Vean que si
hacen la diferencia de los dos resultados, le tiene que dar el momento cinético orbital. Bien. Vamos ahora a ver, ¿sí?, por qué cambia, qué hace cambiar el momento cinético de un sistema de partículas. Y para eso vamos a hacer lo mismo que hicimos en las clases anteriores. Si quiero ver cómo cambia el momento, una variable, lo que hago es derivo esa variable respecto del tiempo. Pero claro, ahora me va a quedar la derivada de una suma. Bien, tengo n partículas, me va a quedar n términos en esa suma. Bueno, para hacer esta cuenta, vamos a hacer lo mismo que hicimos cuando trabajamos con el momento cinético de una partícula. Vamos a hacer una serie de hipótesis que simplifiquen. La primera hipótesis, ¿se acuerdan que era que la masa se mantenía constante, de forma tal de que de esa derivada, el término que corresponde a la masa se va? Si la masa es constante, esta derivada, ¿sí?, me quedan dos elementos acá que pueden tener derivada distinto del tiempo, no nula. Una es la posición y otra es la velocidad, así que van a quedar dos términos. Bien, este término, ¿sí?, esto es derivada de R'I respecto de t, justamente me va a dar la velocidad primada, de Ri a dt, que me va a dar la velocidad de la partícula i respecto al tiempo, y este es la derivada de la velocidad respecto al tiempo, me va a dar la aceleración. Así que yo esto lo puedo escribir de esta forma. Vean que este producto que está acá vale 0. ¿Por qué? Porque son vectores paralelos. Este producto se va siempre. Así que de la derivada de L respecto al momento cinético de un sistema de partículas respecto al tiempo va a ser siempre la suma de este producto. ¿Sí?, de la posición por el producto de la masa por la aceleración de cada una de las partículas. Muy bien. Entonces voy a tratar de trabajar este término que está acá. Y dado que n es un número que puede ser cualquiera, voy a trabajar con un sistema de partículas formado por dos partículas, ¿sí?, y un universo formado por tres partículas. Es decir, mi universo va a tener una, dos, tres partículas. Mi sistema va a estar formado por estas dos partículas. Y estas dos partículas, cada una de las partículas interactúa con las otras dos, siguiendo fuerzas que pueden ser atractivas o repulsivas. Voy a usar un sistema de referencia fijo al laboratorio, inercial, de forma tal de que las fuerzas que aparezcan sobre cada una de las partículas tengan su par de reacción. Entonces, esta es la fuerza que le ejerce la partícula 2 sobre la partícula 1, esta es la fuerza que le ejerce la partícula 1 sobre la partícula 2, sobre la partícula 3 actúan fuerzas que supuse que eran repulsivas, sobre la partícula 2 actúan fuerzas que también supuse que eran repulsivas. R1 y R2, vean que son las posiciones de las partículas 1 y 2. Entonces, vamos a trabajar con esta expresión. Obviamente, mi sistema está formado por dos partículas, así que n vale 2. Lo que es importante es que si mi sistema O es un sistema de referencia inercial, sí, que era la hipótesis que habíamos dicho, puedo cambiar el producto de la masa por la aceleración, masa 1 por A1, por la fuerza neta que actúa sobre la partícula 1. Y el producto masa 2 por A2 por la fuerza neta que está actuando sobre la partícula 2. Entonces, vean que este término, como tiene 2 nada más, puedo escribirlo, y vean que me va a quedar R1 es el producto vectorial de esta suma, es la fuerza neta sobre la partícula 1, que es F12 más F13, perdón, acá es 13. Y va a ser R2 por F21 más F23. Ok. Entonces, sí, vamos a hacer esa cuenta. Vamos a tratar de ver cuánto vale este producto, donde acá está 1,3 y es F2,3. Vamos a ver cuánto vale esta cuenta que está acá. Y para eso, lo que voy a hacer es de distribuir. Voy a hacer, dado que
el producto se puede distribuir respecto de la suma y de la resta, entonces voy a distribuir, en vez de trabajar con 2 términos, voy a trabajar con 4 términos. Con estos términos. Muy bien. Lo que voy a hacer acá, simplemente, es tratar de agrupar las fuerzas que son pares de reacción de las otras. Entonces, vean, F12 y F21 son pares de reacción. Así que los voy a acomodar y los voy a poner primeros, los dos primeros términos se representan el par de acción y reacción. Y después estos dos, que son las fuerzas externas al sistema. Sería bueno que se me haga todo cero, pero eso no creo que sea posible. Me voy a simplemente focalizar en las fuerzas internas al sistema, ¿sí? En estos dos términos, en F12 y en F21. ¿Cómo es el producto R1 por F12? ¿Se acuerdan que el producto vectorial, ¿sí?, da el área del paralelogramo formado, da un vector, ¿sí?, que es perpendicular tanto a R1 como a F12, y cuyo módulo vale el área del paralelogramo formado por estos dos vectores. Así que si gráficamente les puedo mostrar que, bueno, este sería el módulo de este vector, esa área. Obviamente, y la dirección es perpendicular al plano este que estoy mostrando. Si ustedes usan la mano derecha, van a ver que, digamos, está mirando hacia ustedes el vector. Bien, ahora vamos con R2 por F21. R2 por F21 también, ¿sí?, es un vector cuya área del programa es lo que yo pinté en verde, ¿sí?, es el área del programa formado por esos dos vectores, y vean que están orientados, la orientación de esos dos vectores, de R2 por F21, si usan la regla de la mano derecha, ¿sí?, está entrando, es entrante, ¿sí?, no los apunta a ustedes, sino que apunta hacia adentro de la hoja. Bien, son dos vectores, vean que están apuntando en direcciones contrarias, ¿sí?, pero vean que el plano es el mismo. ¿Sí? Vean que el plano, esta área, esta hojita que está acá y esta hojita que está acá, están contenidas en el mismo plano. ¿Sí? Uno apunta hacia ustedes y el otro contrario a ustedes. Si el área es la misma, entonces la suma de esto más esto daría 0. Ahora recordemos lo que aprendimos en el primario. ¿Sí? En el primario sabemos que si tenemos paralelogramos, ¿sí?, de ancho A y altura B, ¿sí?, la superficie es A por B. Y no importa la inclinación, la superficie es siempre la misma. Así que esto nos está diciendo que esta área, ¿sí?, estas dos áreas, valen lo mismo. O sea, lo que está diciendo que estos dos módulos valen lo mismo. Y si estos módulos valen lo mismo y tienen dirección contraria, ¿sí?, significa que esta suma vale 0. Y entonces, la derivada del momento cinético respecto del tiempo consta nada más de estos dos términos nada más, ¿sí?, que son, en esencia, ¿sí?, los momentos de las fuerzas externas al sistema. Entonces esto lo podemos poner, si a esto lo llamo, ¿sí?, momento de fuerzas externas, ¿sí?, esta ecuación me queda muy simple, me queda de esta forma. La derivada del momento cinético respecto al tiempo es igual al momento, ¿sí?, de todas las fuerzas externas. Bien. ¿Esto qué me dice? Que el momento cinético, vean que nosotros llegamos a lo mismo antes para una partícula, ¿sí? La variación del momento cinético respecto del tiempo era igual al torque de las fuerzas sobre la partícula, al momento de todas las fuerzas sobre la partícula. Bueno, acá, para un sistema de partículas llegamos a lo mismo. El momento cinético, ¿sí?, cambia si el torque, ¿sí?, de las fuerzas externas al sistema, ¿sí?, es distinto de 0. ¿Sí?